el tema de el fenómeno de código y el fenómeno de mensaje, como que me marea bastante el tema de esa parte del neologismo, como que no le encuentro todavía la vuelta. Ujú, bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Todo lo demás lo tienen claro? A mí, profe, el tema de automatismo, Ujú, tipo la diferencia entre pequeño y gran automatismo también, nada, no me queda muy claro. bien. ¿Qué más? A mí me gustaría, por las dudas, repasar un poquito lo de el carácter atributivo y distributivo de los fenómenos elementales para que quede en claro. ¿Eso dónde lo vieron? Eh, si no me recuerdo, creo que fue una clase del seminario, pero no estoy segura ahora. Me pareció, pero no sé. Bien. Bueno, ¿qué más? A mí no me queda claro si los fenómenos elementales y la metáfora delirante empiezan en la prepsicosis o en la psicosis. Bien. ¿Qué más? Hagan todas las Profe, preguntas que quieran, que las vamos a ver. profe, a mí me gustaría repasar Sí, nudos y sintoma, si puede ser. bien. De Gracias. Joyce, ¿Lo vieron a Sintom en dónde? En el En teórico. teórico. Perfecto. ¿Qué más dijeron? Buenos días. ¿Sí puede repasar el caso Joyce? Ujú. Bueno, ¿alguno más? Bueno, muy bien. A ver, déjame pensar. Mientras, si quieren hacer más preguntas, piénsenlas. También sobre pleno de significación y vacío de significación. Tengo dudas. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, a ver. em, Profe, una más. Eh, ¿Sí? con los tiempos de la psicosis, teníamos la compensación imaginaria del Edipo ausente. Si cuando lo analizamos con la teoría de nudos, si en ese lugar va el síntoma en ese tiempo. Ujú, ujú. Te digo una más, profe, porfa, el Dale, concepto de un padre, que no me quedó muy claro, porfa. ok. Bueno, muy bien. ¿Pensación imaginaria lo dice Freud o lo dice Lacan? Lacan. Gracias. Bueno, muy bien. Em, a ver, primero vamos a tomar... esperen que estoy pensando un modo de responder todo esto.
Bueno, em, voy a compartir pantalla. Segundo. Esperen que no enganche el aparatito. Bueno, ahí lo ven en la pizarra. Sí. Sí. Bien. Bueno, tenemos el tiempo cero de la Verwerfung. Habíamos visto ahí que en este tiempo cero, Lacan a lo largo del seminario 3 eso lo trabaja en relación solamente a la forclusión y que eh, en la cuestión preliminar, o sea, a la altura del seminario 5, Lacan agrega eh, el nombre del padre. Eso ahora vamos a ver la diferencia que puede establecerse entre ellos. Luego teníamos el tiempo de la compensación imaginaria. Compensación imaginaria del Edipo ausente. Recuerdan que el Edipo ausente tiene que ver con los tres tiempos del Edipo que no están. Y como no están, la pregunta por el deseo del otro no se puede responder. Todo esto, ni los tres tiempos del Edipo, ni la pregunta por el deseo del otro pueden responderse. La respuesta de eso sería por vía del falo. Bueno, todo esto no está, justamente por eso lo llama Lacan Edipo ausente. Y después está la compensación imaginaria. Luego tenemos el tiempo de la prepsicosis, luego el tiempo de la psicosis y luego el tiempo de la estabilización. Vamos entonces, a partir de esos puntos, a tratar de responder las preguntas que ustedes hicieron. Hicieron una pregunta en relación a el automatismo. El automatismo se refiere a el pequeño automatismo y el gran automatismo. En el pequeño automatismo se trata de lo anideico, asensorial y neutro. Estos elementos, lo anideico, asensorial y neutro, remiten para de Clerenbaugh a un automatismo a nivel orgánico, a un automatismo cerebral. Espero que se me está por apagar la copa. En cambio, para Lacan, la causa de estos elementos es un S1 solo. El S1 solo pone en juego
esta dimensión de el significante en lo real. Ese uno solo o significante en lo real viene de lo forcluido. O sea, como hay forclusión, retorna de lo forcluido un significante en lo real. Esto es retorno de lo forcluido. Que, por supuesto, esto se opone a retorno de lo reprimido. ¿Qué sería el retorno de lo reprimido? El síntoma en la neurosis. Acá no tenemos retorno de lo reprimido, sino retorno de lo forcluido. Entonces, el retorno de lo forcluido es el significante en lo real. Todo significante en lo real viene de lo forcluido y entonces produce lo anideico asensorial y neutro. ¿Por qué anideico asensorial y neutro? Justamente porque no se combina con un S2. Esto es lo que Lacan llama el significante en cuanto tal no significa nada. El significante solo no significa nada. Entonces, como no significa nada, es anideico asensorial y neutro. Si estuviera combinado con un S2, significaría algo y entonces no sería anideico asensorial y neutro. El gran automatismo, a lo anideico se le agrega la ideación, a lo asensorial se le agrega los sentidos, los 5 sentidos, olfato, vista, etc. Y a lo neutro se le agregan los afectos. Entonces, con este elemento tenemos en la ideación el delirio, en los sentidos la alucinación y en los afectos de la psicosis. Por ejemplo, la tristeza melancólica o la alegría maníaca o el afecto sospechoso del paranoico o el afecto de fragmentación corporal del esquizofrénico. Entonces, volviendo a lo anterior, el pequeño automatismo se puede ubicar en estos dos tiempos. En el tiempo de la compensación imaginaria y el tiempo de la prepsicosis. En estos dos tiempos de pequeño automatismo puede producirse los discretos, fenómenos discretos que son justamente los fenómenos del pequeño automatismo, los fenómenos poco visibles. Quiere decir, un psicótico en el momento de la compensación imaginaria del Edipo ausente o de la, o del, o de la prepsicosis puede ser que cuando se presenta a una consulta no se perciba que es una psicosis, ¿sí? No se perciba porque todavía no está alucinando ni delirando, con lo cual todavía no aparece la dimensión del gran automatismo. Mientras que el gran automatismo se ubica en el periodo de la psicosis, en el periodo que se pone en juego a nivel de las alucinaciones y los delirios. Entonces, con esto respondemos el pequeño automatismo y el gran automatismo. Y acá, en el tiempo de la psicosis, acá en el tiempo de la prepsicosis, habíamos ubicado que los fenómenos son la perplejidad y los fenómenos de franja. Ahí ustedes hicieron la pregunta, creo que Florencia fue, de la frase de duermevela de Schreber. El fenómeno de duermevela se puede ubicar de los dos lados. Se puede ubicar
como una primera respuesta, como un fenómeno de franja. Qué hermoso sería ser una mujer en el acoplamiento. Se puede ubicar como un fenómeno de franja en el sentido de que hay una primera respuesta, pero también, al mismo tiempo, ese fenómeno produce un efecto de perplejidad para el sujeto. La perplejidad tenía que ver con el encuentro con el agujero. Y en los fenómenos de franja tenían que ver con el S1 solo. Por eso el pequeño automatismo, ¿sí? El S1 solo que puede aparecer como anideico, asensorial o neutro. Bueno, ya la frase, qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, ya implica un mínimo elemento ideico, porque qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, son ideas, y implica un elemento afectivo, con lo cual no se puede decir que sea un fenómeno de franja absoluto, porque ya empieza a ponerse en juego el afecto y la ideación. Pero como aparece oníricamente, no se encadena con nada, puede considerarse un fenómeno de franja. Produce los dos elementos. El elemento, por un lado, del S1 solo que todavía no se asocia, como aparece en un sueño, como aparece en un sueño en la neurosis. Un sueño en la neurosis, sueño, lapsus, todas las formaciones del inconsciente se consideran un S1. Por más que yo tenga un sueño, no sé, que dure, que sea largo y que cuente toda una película, igualmente, cuando yo cuento el sueño es el punto de partida. Y después el analista le pide asociaciones, que sería el S2. Entonces, el sueño, el fenómeno de Duerme-Vela, se puede entender como un S1 solo, como un retorno de lo forcluido. O sea, este S1 solo, retorno de lo forcluido, es lo que retorna como primer elemento. La primera cosa que aparece cuando Schreber se está desencadenando es ese fenómeno de Duerme-Vela, que Freud le va a dar mucha importancia porque es el inicio de toda la transformación en mujer de Schreber. O sea que ya implica un mínimo contenido delirante. Freud va a ubicar tres momentos de este contenido delirante. El primer momento sería el fenómeno de Duerme-Vela. Qué hermoso sería ser una mujer en el momento, o sea, una mujer siendo penetrada, una mujer cogiendo. Después, el segundo momento, que va a ser el periodo de la psicosis, el momento delirante, va a ser soy la mujerzuela de todos los hombres. La mujerzuela es soy la puta de todos los hombres y me van a dejar tirada. ¿Sí? Eso es el segundo momento que sería el delirio de persecución. Y el tercer momento, soy la mujer de Dios. Entonces, en los tres momentos se trata de soy la mujer, pero primero el momento del S1 solo, segundo, en el momento de la psicosis, el S1 encadenado bajo forma delirante, y luego el S1, S2 encadenado bajo forma de estabilización. Entonces acá tenemos la mujer en el momento del acoplamiento, acá tenemos la mujer suela y acá tenemos la mujer de Dios. Son tres momentos donde se pone en juego la cuestión de la mujer. Ahora veremos con qué más tiene que ver esto. Bien, en este tiempo, en el tiempo de la psicosis, es que se ponen en juego los fenómenos de cadena rota, lo atributivo
y distributivo. O sea, el tiempo de la psicosis es el tiempo de la alucinación y el delirio. Esos son los elementos más importantes. Pero también en el tiempo de la psicosis se ponen en juego los fenómenos de cadena rota, atribución, distribución, los neologismos. Todo esto se pone en juego en ese tiempo de la psicosis, del gran automatismo. Lo, perdón. Lo atributivo y distributivo implica que justamente vamos a ver, voy a borrar esta parte así, nos da más lugar. Lo atributivo y distributivo implican que la alucinación y el delirio implican este S1 que antes estaba solo, este S1 retorno de lo forcluido, se combina con un S2, ¿sí? Entonces, cuando el S1, esto es lo que Freud llamaba, ahora sí lo habrán visto en Pérdida de Realidad, en Neurosis y Psicosis, cuando Freud plantea que la libido retorna a las personas y cosas. Y este retorno a las personas y cosas implica que la cadena significante se restablece, ¿sí? Recuerdan que acá, entre tiempo 2 y tiempo 3, el punto bisagra es el otro toma la iniciativa. Y el otro toma la iniciativa quiere decir dos cosas. Por un lado, un otro encarnado en un personaje. Por ejemplo, Fletzig. Es el otro que toma la iniciativa, es el otro que lo persigue, que le hace cosas, etc. Pero la segunda dimensión del otro toma la iniciativa es la cadena significante. Es que el otro se recompone. Que el otro se recompone quiere decir que el otro retorna a funcionar como otro, o sea, como cadena significante. Bueno, entonces, en la alucinación y el delirio, la característica de los dos es lo que determina el gran automatismo, es que están encadenados S1 con S2. El S1 es retorno de lo forcluido, pero tiñe de alguna manera como si tiñera de real a todos los otros significantes. Entonces, todos los otros significantes con los que se combina se vuelven alucinatorios o delirantes porque quedan como teñidos por ese S1 solo. Y entonces se producen los fenómenos, primero todos los fenómenos de cadena rota, en los cuales hay en la cadena rota un S1 que requiere respuesta. O sea, un S1 que requiere, que llama al S2. El S1, por ejemplo, aparece en los fenómenos de Schreber, ahora usted va a. Bueno, el ahora usted va a sería el S1 que requiere el S2. Ahora usted va a pensar que soy un tonto. Bueno, eso es la respuesta del sujeto, ¿sí? Eso es un fenómeno de cadena rota. Dentro de los fenómenos de cadena rota tenemos fenómenos de código
fenómenos de mensaje. Los fenómenos de mensaje son los mensajes interrumpidos. Por ejemplo, ahora usted va a. Eso es un mensaje porque te da cuenta de que es como si vos escucharas un mensaje que te dice algo. Ahora vos vas a. Y vos te quedás, escuchás una voz que te dice, ahora vos vas a. Es un mensaje que te pide respuesta. Bueno, entonces en esos fenómenos de mensaje se trata de dar ese S2. Uno tiene que poner el S2. Mientras que los fenómenos de código implican aprender el código que da el otro. El código que da el otro está dado por el nombre del padre. El código es como si fuera el lenguaje. El nombre del padre, que no hay en la psicosis, es la ley, es lo que me indica las reglas del juego. Por ejemplo, voy caminando por la calle, tengo que mirar los semáforos. ¿Por qué? O tengo que cruzar en la esquina. Porque el código lo dice así. Uno podría decir, y bueno, ¿y por qué no puedo cruzar en el medio de la calle y chau? Y bueno, porque te va a pisar un auto. Pero ese punto está dado por el código. En realidad yo veo una calle, puedo cruzarla sin ningún problema. Un perro que no sabe cómo es el código cruzaría la calle sin saber que se pueden venir los autos. ¿Por qué? Porque no sabe las reglas del juego. Las reglas del juego las da el código. Y eso viene del nombre del padre. Cuando no hay nombre del padre, el código funciona como el código de la lengua fundamental. Entonces acá tenemos la lengua fundamental que enseña los fenómenos de código. La lengua fundamental le enseña a Schreber qué es el almicidio, qué es el asesinato de almas, qué es la adjunción de nervios, etcétera, etcétera. Estos son los fenómenos de cadena rota. Luego tenemos atribución y distribución. La atribución quiere decir dónde está la causa de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido que ahora de pronto me hablan los pájaros de milagro? ¿Qué ha ocurrido que... Bueno, la causa es el fenómeno del fin del mundo en Schreber, pero para cada psicótico puede haber una causa distinta. Esa es la atribución. Y la distribución es la distribución de los personajes del delirio. En Schreber son Dios, el Sol, Fletzig. La atribución determina cuál es la causa y también la atribución puede determinar quién es el responsable de todo esto, ¿sí? Puede ser que la atribución diga, lo atributivo es de dónde viene y lo distributivo es en quiénes se distribuye. Para cada psicosis es distinto. En el caso de Schreber, lo atributivo es dónde está la causa y lo distributivo es quiénes son los que encarnan el delirio. Por ejemplo, Dios, Sol, Leipzig, etc. ¿Mm? La distribución es, escucho una voz, ¿de quién es de la voz? Es de mi abuela. Es, y la atribución es, ¿y por qué viene esa voz? Porque, no sé, mi abuela está muerta y me manda mensajes del más allá. ¿Sí? Eso es lo atributivo y lo distributivo. Bueno, ahí tenemos fenómenos de código, fenómenos de mensaje, el carácter atributivo y distributivo. Bien.
¿Hasta acá tenemos claro toda esta parte? ¿Alguna Sí. pregunta sobre esta parte? Así paso a lo demás. Profe, yo tenía una duda con lo que tiene que ver con la iniciativa del otro. Sí, A la vez que el otro, digamos que está elidido, porque lo simbólico está elidido, o sea, esto de que el otro toma la iniciativa tiene sentido porque se encarna en un semejante, digamos, ¿no? Porque no es el otro simbólico. Tengo entendido que el otro exacto. está elidido. Sí, el otro está elidido, quiere decir, no es que no existe el otro, sino que el otro no funciona de modo normal, digamos. El otro deja de funcionar por momentos, ¿sí? El nombre del padre determina, determina que haya un conjunto de significantes en los cuales hay algunos elementos faltantes, eso es el SDA barrado. Esos elementos faltantes son la sexualidad femenina, la muerte y la procreación. Hay algunos elementos faltantes en el otro, pero también hay algunos elementos que están, que son el nombre del padre y el falo. Entonces tenemos los agujeritos, que serían los SDA barrado, pero también, y tenemos los significantes, todo eso tenemos dentro del otro, y tenemos el nombre del padre y el falo. Acá tenemos todos los miles de significantes que podemos ubicar en el conjunto del otro. Esto sería el otro. El nombre del padre hace funcionar las cosas así. Cuando hay nombre del padre, si hay nombre del padre, el otro implica, por un lado, los significantes, por otro lado, dentro del otro, el nombre del padre y el falo, y por otro lado, los significantes faltantes. Si no hay nombre del padre, eso implica que el otro aparece de modo intermitente. El otro elidido quiere decir que el otro aparece de modo intermitente. El otro puede presentarse como sin otro o también puede presentarse como otro absoluto. Por ejemplo, el otro absoluto que sería Dios o el Sol o Fletzig, el otro absoluto que goza del sujeto, un otro absoluto que goza del sujeto tomándolo como objeto. ¿Sí? O sea, pueden haber momentos donde no funciona el otro o donde el otro puede transformarse en un otro absoluto. Eso implica que el otro está elidido. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a lo anterior. El otro toma iniciativa, entonces quiere decir esto, que el otro, cuando se restablece acá, se restablece la cadena significante, el otro toma la iniciativa encarnado en un personaje, o sea que esto quiere decir acá que el A' semejante se transforma en un otro absoluto, por ejemplo, Fletzig. Un semejante que sería Fletzig se transforma en un otro absoluto. Eso es una de las maneras en que puede funcionar el otro. ¿Ok? Profe, Sí, ¿esto sería lo del achatamiento o aplanamiento del lambda? exacto. Eso sería el aplanamiento de lambda, Gracias. en el cual lo que se produce es que si acá tenemos el sujeto y el otro, acá tenemos el yo y el semejante, se produce un aplanamiento por el cual quedan, si los achatamos, como si hiciéramos así, acá en este lugar
el sujeto queda identificado con el yo y el semejante queda identificado con el otro. Entonces, escucho las voces que vienen del semejante, por ejemplo, marrana. Viene del semejante, acá en este caso el vecino. No lo escucho como un pensamiento mío. Si lo escuchara de este modo, si fuera un neurótico, el otro me manda mensajes en mi pensamiento. Entonces, no sé, saludo a un amigo y me parece que tiene cara de culo. Entonces pienso, mi amigo está enojado conmigo, mi amigo o mi amigo piensa que soy un pelotudo. O sea, pienso, sería como un modo de mi amigo piensa que soy un marrano, por ejemplo. Eso sería, creo que piensan de mí que yo soy, no sé, un boludo o una mala persona o creo. Esto es recibe su propio mensaje en forma invertida. Eso lo vimos en la primera clase del año. El sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida del otro. Esto sería esto que ocurre en la neurosis. En la neurosis recibo mi propio mensaje. Entonces, por ejemplo, si fuera un analista y le dijera, me parece que mi amigo tal está enojado conmigo, el analista le preguntaría, ¿y vos qué suponés que le hiciste? ¿O vos qué, qué pensaste de tu amigo? Y no, la verdad que pienso que mi amigo es un pelotudo porque, no sé, es un garca, caga a todas las novias, es medio hijo de puta. ¿Y vos qué pensás que piensa tu amigo de mí? No, me pareció que me miraba con cara de culo como si yo fuera un hijo de puta. Bueno, eso es un propio mensaje en forma invertida. Todo eso ocurre en mis pensamientos. En realidad no pasó nada, ni mi amigo pensó eso, ni nada de eso, fue todo un flasheo mío, pero todo eso justamente ocurre sin certeza. Pienso todo eso. Otra cosa es escucho marrana de parte del semejante. El semejante me dice a mí, que soy el sujeto y el yo al mismo tiempo, el vecino me dice marrana. ¿Ok? Eso es no recibe su propio mensaje en forma invertida por parte del otro, como en la neurosis, sino que lo recibe por parte del semejante. El yo recibe mensajes del semejante. Esto es la alucinación. Escucho una voz. ¿De quién es la voz? De mi abuela. Bueno, mi abuela existe, es un semejante, es una persona que se murió, pero mi abuela me dice cosas. Bueno, entonces, y me dice cosas desde el más allá. Bueno, es un semejante que se produce por este efecto de achatamiento del esquema lambda. Achatamiento, aplastamiento, etcétera. Bueno, entonces, hasta acá vamos. Estas Volvamos alucinaciones al... son fenómenos elementales, ¿no? ¿Qué cosa? Esas alucinaciones que escucha el sujeto son fenómenos elementales. Alucinaciones y delirios son fenómenos elementales. Todo lo que pasa acá, desde prepsicosis en adelante, son todos fenómenos elementales. ¿Por qué fenómenos elementales? Porque dependen de un retorno de lo forcluido. Todo lo que estamos diciendo acá son fenómenos elementales. Primero,
los fenómenos discretos del pequeño automatismo. Y después todos los grandes fenómenos que son alucinación, delirio, cadena rota, neologismo, atribución, distribución. Todo eso son fenómenos elementales, porque todo esto que estamos diciendo es retorno de lo forcluido. ¿Ok? Lo que pasa es que se va complejizando. Primero tenemos la forma mínima, chiquitita, y después, prum, se arma todo el quilombo. Todo el quilombo es también fenómenos elementales. Por eso, Lacan ubica que los fenómenos elementales son todos los fenómenos de la psicosis, todos, los pequeños y los grandes. ¿Por qué todos? Porque todos dependen del retorno de lo forcluido. Los pequeños y los grandes vienen todos del mismo lugar que es retorno de lo forcluido. Ahí está la frase famosa de la nervadura de la hoja. ¿Por qué nervadura de la hoja? Porque en el mismo árbol vos tenés una hojita chiquitita o una raíz chiquitita, o tenés un tronco gigante con 200 ramas, miles de hojas, etcétera. Todo depende del mismo lugar. Y entonces, si agarramos una hojita chiquita, encontramos la nervadura de toda la planta o de todo el árbol. Quiere decir que si tomamos cualquier fenómeno elemental de la psicosis, sea pequeño o grande, en todos ellos va a estar el retorno de lo forcluido. Eso es la nervadura de la hoja, porque en cada elemento de la psicosis vamos a encontrar elementos del retorno de lo forcluido, Patricia, una pregunta. chico o grande. Esperen que termino con las preguntas que me hicieron y después me agregan las siguientes preguntas. Entonces, em, después dijeron fenómeno elemental y metáfora delirante en prepsicosis o psicosis. Fenómenos elementales, esto es lo que decíamos. Fenómenos, acá tenemos fenómenos elementales mínimos o discretos. Y acá en todo esto, fenómenos elementales visibles, que son todos estos: alucinación, delirio, cadena rota, atribución, distribución, todo neologismo, todo eso son fenómenos elementales visibles y grandes, ¿ok? Y después tenemos el cuarto tiempo, que es el de la estabilización. En este cuarto tiempo es que puede producirse la metáfora delirante. Es importante que no confundan ¿dónde está? El delirio no es la metáfora delirante, el delirio es el delirio. Soy la mujerzuela de todos los hombres que todos los hombres van a dejar tirado. Eso no es la curación del sujeto, al contrario, en el momento del delirio el sujeto está en su máximo momento de locura. Y es el momento más peligroso, es el momento cuando el sujeto tiene la certeza delirante, el momento donde te puede clavar un cuchillo en cualquier momento o te puede cagar a tiros porque vos sos su perseguidor. Entonces en ese momento para nada está pacificado, tranquilo, etcétera. El momento donde se produce que el delirio se encadena y produce una metáfora es el momento de la metáfora delirante. Entonces, metáfora delirante distinta a delirio, ¿sí? No es lo mismo porque muchas veces confunden metáfora delirante con delirio. Nada que ver metáfora delirante con delirio. Quiere decir que el delirio, todo el trabajo del delirio produjo una metáfora que funciona como un punto de capitón. La metáfora delirante funciona como punto de capitón. Y si funciona como punto de capitón, funciona supliendo a la metáfora paterna. Suple a la metáfora paterna. Por eso hablamos de metáfora delirante, porque lo que produce es sostener toda la cadena significante. ¿Ok? Vuelve a restablecerse la cadena significante. Eso produce la metáfora delirante, que es distinta del delirio. En el delirio, la cadena significante se está empezando a rearmar. Acá tenemos esto que decíamos, S1 con S2, se empieza a rearmar durante el delirio la cadena significante. En cambio acá, en la metáfora delirante, tenemos
la cadena significante armada con punto de capitón. Y eso arma toda la cadena, sostiene a toda la cadena significante de la misma manera que la sostiene el nombre del padre o la metáfora paterna en la neurosis. ¿Mm? Bien, entonces, con esto, y nos falta el último elemento que es el un padre. El un padre es la bisagra. Acá tenemos los cuatro tiempos y las dos bisagras, ¿ok? Cuatro tiempos, cero, uno, 2, 3, 4, cinco tiempos en realidad, cero, uno, 2, 3, 4. Y tenemos las dos bisagras, que son el un padre y el otro toma la iniciativa. Dos bisagras, ¿por qué? Porque para pasar de la compensación imaginaria del Edipo ausente a la prepsicosis, se tiene que dar el un padre. Y para pasar de la prepsicosis a la psicosis, se tiene que dar el otro toma la iniciativa. Bueno, vamos a ver qué es el un padre. El un padre es el punto de ruptura de el eje AA', o sea, la compensación imaginaria, que sería el eje AA', eso es compensación imaginaria del Edipo ausente, funciona el sujeto identificado a un semejante. Recuerdan que habíamos visto distintas maneras. El yo se parece al ideal del yo, por ejemplo, el adolescente de Catán, o el yo es formado por perdón, el yo se parece al yo ideal, por ejemplo, el adolescente de Catán. El yo es formado por el yo ideal, por ejemplo, la mujer de Schreber que conforma al yo de Schreber, o la mujer de Joyce que conforma al yo de Joyce, o el yo que se identifica a un ideal del yo, por ejemplo, el yo que se identifica a una religión o a una militancia o algo por el estilo. Todos estos son tres modos de la identificación imaginaria. En estos tres modos, el yo al yo ideal, el yo formado por el yo ideal o el yo que se identifica al ideal del yo, en estas tres formas está la identificación imaginaria. Cuando la identificación imaginaria se rompe, aparece el un padre como impar, o sea, como terceridad, pero no es una terceridad simbólica, sino una terceridad real. Y eso es el punto de la aparición del un padre. Tiene que producirse una ruptura de la identificación que lo sostenía el sujeto en la compensación imaginaria. Para eso tiene que presentarse algún elemento que rompa, por ejemplo, ¿cuál es el elemento que rompe en el adolescente de Catán? Que la chica le da bola a él. Como la chica le da bola a él, eso rompe la identificación imaginaria. Él ya no se puede parecer más al amigo. Porque la chica lo eligió a él y entonces él está delante del amigo. O bien a Schreber, que lo nominan y él está adelante de todos sus maestros a los que se identificaba. Y ya la mujer no le sirve como elemento identificatorio para dar cuenta de qué debería ser él como padre. Entonces todo eso se le rompe y aparece el un padre. Una terceridad que sería un llamado al nombre del padre, pero ahí no responde el nombre del padre, eso es el llamado vano al nombre del padre. Entonces acá tenemos en esta terceridad lo que Lacan llama la coyuntura dramática. Recuerdan que la coyuntura era el momento de conflicto en la novela. Y en esta coyuntura dramática se produce el llamado vano al nombre del padre, o sea, a la terceridad simbólica. Ese llamado vano es vano, como decir, al pedo, porque no va a ser respondido por la terceridad simbólica. Entonces eso inicia
el punto de perplejidad porque es el encuentro con el agujero. O sea, a partir del llamado vano, este llamado vano produce acá la perplejidad como encuentro con el agujero. ¿Ok? Bueno, la pregunta que hicieron sobre la forclusión y la forclusión del nombre del padre. Forclusión seminario 3 implica que lo forcluido retorna en lo real, como significante en lo real. O sea, lo que Lacan explica en el seminario 3 es eso, es la forclusión, el retorno del significante en lo real, que toma la forma del pequeño automatismo o el gran automatismo, como todo lo que vimos. Eso es lo que explica Lacan con todos los tiempos. Recuerdan toda la clase sobre el mecanismo y cómo en la neurosis se producen los tres tiempos de la represión, mientras que en la psicosis se produce solamente forclusión y retorno de lo forcluido. ¿Sí? En la neurosis tenemos represión primaria, represión secundaria, retorno de lo reprimido, que sería el síntoma neurótico, y después tenemos la negación. Esto es inconsciente y esto es preconsciente, la negación, ¿sí? Ahí tenemos, y esto también es inconsciente, ahí tenemos la neurosis. Mientras que en la psicosis tenemos la forclusión y acá el retorno de lo forcluido. No tenemos ni la represión secundaria ni la negación. No tenemos tantas defensas. El psicótico, ese es el punto, no tiene tantas defensas como tiene el neurótico y por eso los fenómenos se vuelven mucho más visibles. Esto es lo que Lacan ubica en el seminario 3. En la cuestión preliminar, agrega que es una forclusión. Ya lo agrega al final del seminario 3, pero está más claro en la cuestión preliminar, forclusión del nombre del padre. Lo que agrega con esto es el elemento donde, frente al encuentro con el SDA barrado, en ese SDA barrado, en el encuentro con el SDA barrado que está en la sexualidad femenina, muerte y procreación, es que se produce ahí el fenómeno del un padre. Ese encuentro rompe para el sujeto sus identificaciones imaginarias y produce el encuentro con esto, el llamado al nombre del padre, llamado vano al nombre del padre. O sea, todo lo que vimos antes del un padre se produce en ese momento bisagra entre compensación imaginaria y prepsicosis, pero acá Lacan en la cuestión preliminar agrega más elementos, porque al hablar de la forclusión del nombre del padre, es el encuentro con el S de abarrado, produce el un padre, produce la coyuntura dramática y produce el llamado vano al nombre del padre. ¿Qué pasaría en la neurosis? El encuentro con ese de abarrado produce el llamado al nombre del padre y responde el nombre del padre y el falo.
los dos elementos son los que responden. O sea, frente, por ejemplo, al encuentro con la chica del adolescente de Catán, responderían las identificaciones simbólicas del sujeto, los títulos en el bolsillo. Entonces, ¿qué hace un adolescente de, no sé, 13 años la primera vez que una chica le da bola? Y primero no tiene nada, ni idea de qué hacer cuando la chica le da bola, pero después van a responder sus identificaciones. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no sé, me tengo que hacer el piola, me tengo que hacer el chico malo y contestarle haciéndome el machito, no sé, ni idea. Las identificaciones que el sujeto haya tenido, ¿sí? O le tengo que hacer chiste, me tengo que hacer el gracioso, distintas formas. ¿Qué identificación tengo? Tengo la identificación de que soy el gracioso y le hago jodas y le hago cagar de risa a la chica. O tengo la identificación que soy el chico malo, entonces no sé, la jodo, la provoco, la gasto a la chica. Distintas maneras. ¿Qué hago frente a una chica? Ni idea. Agarro mis identificaciones, mis títulos en el bolsillo y respondo. Bueno, esto es la respuesta del nombre del padre y el falo que puede dar un sujeto si hay nombre del padre. Si no hay nombre del padre, acá, el llamado vano al nombre del padre, produce el momento de la prepsicosis, donde se pone en juego la perplejidad. Y ahí tenemos el encuentro con el agujero. ¿Sí? Entonces, diferencia entre cuestión preliminar y seminario 3 es esa. La otra diferencia es que el nombre del padre funciona como punto de capitón, o sea, sostiene la cadena significante. El punto, recuerdan en la frase cuando decíamos te quiero o te quiero matar o te quiero matar a besos, tres distintos modos de la misma cadena significante según donde ponga el punto da distintas significaciones. Bueno, en ese punto, el nombre del padre funciona como punto de capitón que sostiene la cadena. Como punto de capitón, es decir, como metáfora paterna. La metáfora paterna funciona como punto de capitón. Cuando se produce el llamado vano, el punto de capitón se deshace y entonces se deshace toda la cadena. Y ahí se produce el desencadenamiento. Llamado vano produce el desencadenamiento. ¿Qué quiere decir el desencadenamiento? Que se desencadena la cadena significante, como cuando decimos se te soltó la cadena. Bueno, es muy lacaniano el se te soltó la cadena porque es se te suelta toda la cadena significante. Quiere decir el desencadenamiento de lo simbólico y lo imaginario se desencadenan. Acá tenemos lo simbólico y acá tenemos lo imaginario. Todo eso se suelta, entonces se produce el desencadenamiento. Y la función de la metáfora delirante es suplir la metáfora paterna. Por eso, esto era lo que se restablece en la estabilización, en el cuarto tiempo de estabilización.
O sea, el cuarto tiempo es el momento donde se restablece una metáfora, donde vuelve a funcionar, suple el punto de Capitón. Quiere decir que se restablece esta cadena. Pero es distinto, porque por ejemplo, acá tenemos, voy a poner acá el punto de Capitón, que sería S, 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 S. Y acá, este punto son los títulos paternos, la metáfora paterna. Acá sería cuando esto funciona en la neurosis. Acá tenemos cuando esto se desencadena. O sea, la ruptura de toda la cadena significante. ¿Ok? Y acá tenemos cuando se suple el punto de Capitón y acá el punto es la mujer de Dios. El punto de Capitón es ser la mujer de Dios. Entonces, esta metáfora, tenemos tres formas. Acá tenemos los títulos paternos y la metáfora paterna, son lo que sostiene en la neurosis. Eso es el punto, ¿sí? Acá es el momento donde se borra ese punto, en el segundo momento, donde se borra el punto y se cae el punto de Capitón, y ahí tenemos el desencadenamiento. Y acá tenemos el tercer tiempo donde esto se restablece a partir de el punto de Capitón dado por la mujer de Dios. Esto es la metáfora delirante. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Compensación imaginaria de hiposente. Ah, volvamos a todo esto. Vamos ahora entonces a, ya trabajamos toda la parte de los tiempos, vamos a el sintón. El sintón funciona como el elemento que anuda y ese sintón se puede dar en el momento de la compensación imaginaria del Edipo ausente, se puede producir en el momento de la prepsicosis, haciendo que no avance hacia una psicosis, o se puede producir en el tiempo de la estabilización. O sea, ¿cuándo se produce el anudamiento? O antes de que se desencadene la psicosis, o en el momento donde está empezando a desencadenarse y se vuelve a anudar, o en el momento de la estabilización. Esos son los momentos posibles de un anudamiento que funciona. Entonces, cuando preguntaban si la compensación imaginaria del Edipo ausente puede ser un síntoma, sí, se puede. El síntoma puede ser un síntoma imaginario, donde la identificación imaginaria le funciona como el elemento que lo anuda. Pero también puede ser la metáfora delirante. La mujer de Dios es el elemento que lo anuda. ¿Ok? Y también podría pasar que, por ejemplo, en el momento del adolescente de Catán, donde la chica le da bola, él, no sé, por ejemplo, se identifique a otro amigo. Y entonces deja de identificarse con ese amigo y se identifica con el otro amigo que tiene novia. Y entonces eso hace que no pase a la psicosis, sino que queda ahí
en el momento de la perplejidad, pero después de la perplejidad descubre que tiene tal otro amigo con novia y se identifica a ese otro amigo. Por supuesto, eso no pasó en el adolescente de Catán, estoy inventando, pero sería un ejemplo de cómo se produce un anudamiento nuevamente en otra identificación imaginaria que detiene el desencadenamiento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a eh, síntoma. El síntoma funciona como anudamiento de los tres registros. Yo no sé muy bien qué vieron en el teórico sobre eso, pero básicamente la idea es que los tres registros son lo imaginario, lo simbólico y lo real, y en el nudo Borromeo, si se suelta uno, se sueltan todos. Entonces, el desencadenamiento implica que se suelta alguno. Y el anudamiento funciona como un cuarto registro que anuda los tres registros RSI. Un cuarto registro, ese cuarto registro es el síntoma. Entonces funciona acá como si lo ubicáramos así, como un cuarto elemento acá que anuda a los otros tres. Este cuarto elemento depende de cuál sea el registro que se suelta, ¿sí? ¿Ustedes vieron la diferencia entre esquizofrenia, paranoia, psicosis maníaco-depresiva, todo eso a nivel de los registros o no? No No, sé porque no sé si avanzaron hasta ahí en el teórico. ¿No lo vieron a eso? Creo que Godoy lo nada más se nombró, pero al mencionó. pasar, sí, lo Sí. mencionó nomás. Bueno, porque todo eso implica toda una dificultad, no hay tiempo de trabajar todo eso, pero tenemos distintas formas de anudamientos en cada una de las estructuras, ¿sí? De los tipos clínicos de la psicosis. Por ejemplo, en la esquizofrenia se suelta lo imaginario, quiere decir que se suelta el cuerpo. En cada una de ellas se suelta algo distinto. En la psicosis maníaco-depresiva se suelta lo simbólico. Pero como todo eso no hubo tiempo de darlo, no se los van a preguntar en el parcial. Son temas interesantes para que ustedes después investiguen, por ejemplo, cuando hagan el REFE, pero no es algo que lo van a ver en el parcial. Entonces, para nudos y sintoma, este es el punto. Lo importante que tienen que saber es que el cuarto anuda a los tres registros y que el cuarto funciona en esos tres momentos. Anudando en la compensación imaginaria o anudando en la prepsicosis o anudando en la estabilización. La más importante es la que anuda en la estabilización, porque es la que detiene el proceso de la psicosis, ¿sí? Pero todo lo que veíamos de la psicosis ordinaria, que sería la de Joyce, sería en este primer tiempo. En Joyce es un anudamiento en este primer tiempo. Lo que pasa es que en Joyce no se produce una compensación imaginaria, sino que se produce una compensación mucho más compleja, con muchos más elementos. Y ahí en Joyce funciona como la escritura, lo que lo anuda.
La escritura lo anuda durante la mayor parte del tiempo de su vida. En su infancia hubo otros anudamientos. En ese tiempo de la compensación imaginaria, Joyce tiene toda una identificación religiosa, que no lo vimos en la clase, pero en todo ese tiempo podríamos decir que la compensación imaginaria de Joyce es la compensación del yo al ideal del yo. Eso es el primer tiempo del yo al ideal del yo hasta el momento de la pubertad. Él se identificaba con lo religioso hasta el momento en que empezó su sexualidad. Cuando empezó su sexualidad, lo que lo anuda es el trabajo con la escritura. O sea que él ya en la adolescencia empieza a escribir y ahí aparece su primer libro de retrato del artista adolescente. ¿Por qué? Porque ya la religión no le alcanzaba cuando se encuentra con la sexualidad. Entonces podríamos decir, ¿con qué se encuentra Joyce? Con la sexualidad femenina, porque le empiezan a gustar las mujeres. Tiene todo un primer tiempo donde pareciera que se va a descompensar, pero ya empieza a escribir. Y eso lo anuda. Y desde ahí todo el resto de su vida está anudado con la escritura. ¿Ok? Y de esa manera puede responder a la sexualidad femenina. Se puede casar con Nora, tener toda su vida sexual normal, etc. Entonces, em, con esto respondí la diferencia entre forclusión y forclusión, los nudos y me preguntaban sobre yo, vamos, nos quedan dos cuestiones para concluir. Joyce y la cuestión del objeto A. Que alguien, lo de Joyce, el que me preguntó qué más quería saber de Joyce y el anudamiento. Pues me dijeron si podía hablar de Joyce y el síntoma, que era lo que no quedaba claro de Joyce. Profe, yo le pregunté, pero por mí ya está. Ya Yo me sí tengo respondió. una dudita más. Bueno, perdón. Vamos a repasar sobre Joyce. En Joyce tenemos, vamos a repasar sobre Joyce para si no nos queda manco todo esto. Profe, perdón, yo tengo una Sí, consulta de dime. eso, que quizás lo incluís en el repaso este de Joyce, que no me queda claro si esto del registro que queda suelto en la psicosis es Ujú. una cuestión diacrónica, digamos que siempre está el nudo, siempre hay un lapsus, algo mal ahí, de repente en el desencadenamiento se suelta un registro, eso siempre está y después se suelta, ¿o cómo es? Es, el anudamiento se produce mal porque hay lapsus del anudamiento. Entonces, eso está posible de soltarse porque hay lapsus del anudamiento y por lapsus del anudamiento, ese anudamiento entre los tres se produce de modo deficitario y puede soltarse alguno de ellos. Como puede soltarse alguno de ellos, puede aparecer ese cuarto elemento que los anude. En la psicosis, y esto es importante, el lapsus del anudamiento se produce en la neurosis y en la psicosis. Pero en la neurosis, el cuarto elemento es el nombre del padre. O sea que no es que la psicosis no hay un lapsus del anudamiento. El lapsus del anudamiento está en los dos, en la neurosis y en la psicosis. Pero la neurosis tiene su cuarto elemento garantizado
donde el nombre del padre anuda. Y la manera, ya lo veremos cuando veamos neurosis, pero la manera en que anuda, anuda sintomáticamente. O sea que el síntoma funciona como punto de capitón. Entonces podríamos decir, bueno, pero el síntoma es algo que sufre el neurótico. Sí lo sufre, pero le funciona como elemento que lo anuda. ¿Mm? Mientras que en la psicosis, ese cuarto elemento puede faltar o puede funcionar como síntoma. Entonces tenemos la psicosis desencadenada, falta el síntoma, falta el elemento que anude, y la psicosis desencadenada, o también llamado extraordinaria, falta el síntoma, y la psicosis ordinaria es con síntoma. Con síntoma quiere decir que el síntoma funciona anudando a los tres registros. Puede ser la psicosis ordinaria o la psicosis compensada o estabilizada. Funciona con síntoma. Esto, ¿cuál es la diferencia? La psicosis ordinaria, el síntoma es en tiempo 1, o sea, en el tiempo de la compensación imaginaria, y la psicosis compensada, el síntoma se produce en el tiempo 4, es decir, después del desencadenamiento. O también la psicosis compensada, el síntoma funciona en el tiempo 2, en la prepsicosis, antes del desencadenamiento. Esa sería la diferencia entre psicosis ordinaria y psicosis compensada. La psicosis compensada ya pasó por un desencadenamiento o casi pasó por un desencadenamiento, mientras que la psicosis ordinaria se produjo antes. Por eso ahí está la diferencia entre Joyce y Schreber. Joyce nunca se desencadenó, nunca tuvo alucinaciones ni delirios. Tuvo casi alucinaciones y casi delirios, pero no los tuvo. ¿Se entiende? Entonces, en Joyce, los elementos que habíamos visto eran, teníamos en la adolescencia la paliza, donde casi se suelta el cuerpo, o sea, lo imaginario, en el momento de la paliza. Después tenemos en la adultez, tenemos la relación con Nora, que es una identificación imaginaria. Tenemos un tiempo anterior que no vimos, que era la compensación religiosa.
donde el yo se identifica al ideal del yo. Después tenemos el momento en la adolescencia de la paliza, sería el momento del encuentro con lo que podría haber sido un desencadenamiento. Y en la adultez tenemos la relación con Nora y principalmente la escritura. En esta escritura, estos son los dos elementos que funcionan como su síntoma. Y tenemos todos los puntos donde casi hay un delirio, donde tenemos un casi delirio de redención, donde él ubicaba la escritura de la lengua irlandesa. O sea, ahí hay una misión de salvación de todo el pueblo irlandés, un casi delirio de grandeza, donde es el artista, donde él va a tener durante 300 años a los estudiantes estudiándolo. Una casi alucinación o casi alucinaciones en las epifanías, donde son casi voces que él escucha, donde son momentos de iluminación. Él escucha una conversación y hay algo que le hace entender todo, y eso lo introduce en su escritura. Todos estos elementos están anudados por la escritura. Todo esto son esbozos de alucinación y delirio. Son esbozos porque son lo que ocurriría si se desencadenara. Pero no se desencadena por la escritura. ¿Se entiende? Si se desencadenara, tendría delirio de redención, delirio de grandeza, alucinaciones, etc. Pero todo eso es lo que no ocurre porque la escritura y la relación con Nora lo anudan de modo que no se desencadena. Bueno, y lo último es el objeto A en la psicosis. Tampoco se los van a preguntar porque tampoco hemos tenido tiempo de verlo, pero les ubico el punto. O sea, no lo hemos trabajado, pero puedo hablarles de eso. En la constitución subjetiva hay dos operaciones que Lacan llama alienación-separación, quizás las vieron, o quizás las mencionaron, o quizás las trabajaron, pero un poco, porque no las trabajamos desarrolladamente. Y lo que Lacan ubica es que la alienación es la entrada del sujeto al lenguaje y la separación es el momento donde se produce la pérdida del objeto, que es lo que Freud llamaba la primera vivencia de satisfacción, donde en la primera vivencia de satisfacción el niño tiene su primera vivencia de satisfacción y luego cuando intenta reproducirla, por ejemplo, la primera vez que toma la teta, es una gran vivencia de satisfacción
y cuando intenta reproducirla, no la reproduce, entonces se produce una pérdida. Esa pérdida es el objeto perdido, ese es el objeto A que se pierde, y a partir de esa pérdida se produce el fantasma en la neurosis. En la psicosis, esa pérdida no se produce, no hay pérdida del objeto A, y entonces Lacan lo que dice es, el psicótico lleva su objeto en el bolsillo, quiere decir que el objeto A no está perdido y ese objeto A se le puede presentar bajo la forma de las alucinaciones. Por ejemplo, la voz es el objeto voz que se presenta en la psicosis. Bueno, todo eso no llegamos a trabajarlo, con lo cual queda ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta breve más? Una consultita. Ujú. Eh, los efectos de la forclusión del nombre del padre, ¿podemos emparentarlo con los fenómenos elementales? Sí, es todo lo que dijimos. Todos los fenómenos elementales son retorno de lo forcluido y lo forcluido es forclusión del nombre del padre. Lo vimos en la diferencia entre seminario 3 y seminario 10. En el seminario 3 Lacan habla solo de la forclusión. En el seminario, no 10, en el seminario 5, o sea, cuestión preliminar, Lacan habla de forclusión del nombre del padre y todos los retornos son retornos de lo forcluido. Ya sea que hablemos de forclusión o forclusión del nombre del padre, estamos hablando de lo mismo en la psicosis, entonces todos los retornos son retornos de lo forcluido. Y todos los retornos de lo forcluido son fenómenos elementales. Fenómenos elementales bajo forma pequeño automatismo o de gran automatismo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Concluimos entonces. Lo del seminario 10, bueno, nuevamente ese es el objeto perdido. Lo del seminario 10 no se los di, entonces lo que voy a hacer, porque ya no hay más tiempo, les voy a grabar en algún ratito que tenga y les voy a explicar lo del seminario 10. ¿Ok? Se lo voy a mandar. Muy bien, nos veremos. Gracias, profe. Gracias, 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 profe. 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 Gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chau, chau.